acerca sobre lo que fue el día sábado en la noche, la victoria de Alianza Lima sobre Alianza Atlético. Alianza Lima que nuevamente se afianza como el equipo que lidera este torneo clausura. Había empatado la fecha pasada ante Comerciantes Unidos, pero de local nuevamente se hace fuerte, demuestra su poderío ofensivo y además termina marcando buena cantidad de goles para que en la tabla nadie lo termine alcanzando. Si bien está igualado con Melgar en la tabla, Alianza tiene una mejor diferencia de gol, como venía diciendo, y lo demostró nuevamente ante Alianza Atlético. Un Alianza Atlético que le planteó un buen partido al cuadro blanquiazul en el estadio Alejandro Villanueva, pero que sin duda terminó decayéndose por una expulsión tonta ahí de Williams Guzmán, porque el Atlético, pese a tener algunas bajas en el equipo el día sábado, terminó haciéndole un buen partido a Alianza, una Alianza que le costó el primer tiempo, generó bastante, un Eric Castillo muy enchufado como ha sido a lo largo de todo este año, también a la par Pablo Guerrero tratando de apoyar en ataque, y así Alianza intentaba acercarse al arco del equipo de Sullana, pero no podía concretar sus más grandes chances. Terminó adelantándose rápidamente en el marcador el cuadro blanqueazul, pero lo termina empatando rápidamente la visita y parecía que había partido. Al menos parecía que al Alianza Atlético le iba a costar un poco más, pero se había planteado bien al menos el primer tiempo el equipo de Urcioli. Estudió bastante bien al cuadro blanqueazul y sin duda le terminó jugando de tú a tú en gran parte del primer tiempo. Ya para la segunda mitad, Alianza terminó cambiando el chip. Fue adelante buscando algún rebote porque estuvo muy sólida la defensa del Alianza Atlético hasta ese momento. Que prácticamente cada disparo que pasaba cerca era peligroso, pero estaba muy bien controlado por la defensa suyanense. Pero de ahí poco y más termina llegando el segundo gol de Alianza. Un disparo de Gaibor que se termina desviando, ¿no?, en la mano de Williams Guzmán y termina descolocando ahí al portero de Alianza Atlético y deja simple y fácil, de manera torpe, el gol de Alianza Lima, que termina complicándole la vida a Alianza Atlético, que ya de ahí luego termina cometiendo una expulsión tonta a Williams Guzmán, que previamente había hecho el autogol, luego terminaba derribando en el área a un jugador de Alianza Lima y ponía todo complicado para la visita. Alianza Lima de ahí en adelante se apoderó del partido, sin duda no le dio chance alguna a que Alianza Atlético pueda respirar y tuvo bastantes jugadas, ¿no?, a través de Girotti, a través del propio Eric Castillo que seguía intentando, un Castillo que poco a poco ya digamos se ha afianzado como el 9 de Alianza Lima, pese a que juega como una especie de segundo delantero ahí detrás de Paolo Guerrero o tratando de cubrirle la espalda, termina siempre apareciendo en el área para poder ser el último hombre en definir cada jugada de peligro. Y bueno, ayer tuvo un par, sin duda, bueno, terminó convirtiendo dos goles que termina ayudando bastante a Alianza Lima. No, perdón, termina convirtiendo un gol, el primero del partido, que termina haciendo de manera exquisita. Ya prácticamente un mano a mano de Castillo con el portero rival está acabando en gol. Gran punto para Pablo Guede, que ha encontrado una gran faceta en el delantero ecuatoriano. Y de ahí más, Alianza siguió atacando, terminó hallando el segundo gol a través de Jairo Vélez, que también lo intentó, lo buscó bastante y tuvo recompensa sobre el final. De ahí poco y más no podemos añadir porque bueno, es el argumento que viene cumpliendo Alianza, ¿no? Si bien el propio Girotti y Guerrero no están siendo los protagonistas en las anotaciones, están aportando de manera colectiva, quizás en una nueva faceta también para ellos, ya que al menos se les contrató para ser ellos, digamos, los protagonistas en cámaras a la hora de que Alianza anotara los goles. Pero en estos momentos ellos están cumpliendo otro rol
Ya seguramente más adelante se les abrirá el arco. Queda mucho clausura todavía en adelante. Y sin duda están aportando de otra manera que también les termina beneficiando a Alianza, pese a que, digamos, equipos como Alianza Atlético que se te pueden plantar bien en tu propia casa, te pueden jugar de tú a tú hasta gran parte del partido, pero siempre hay alguna otra manera de contrarrestar esas estrategias. Y en este caso Alianza sigue haciéndolo muy bien las cosas. A Castillo no lo puede parar de momento ninguna defensa, sigue siendo el máximo goleador de Alianza. Y Guerrero y Girotti están siendo un gran complemento. Veremos cómo siguen a la par en los próximos partidos que se le viene a Alianza Lima. Pero de momento el cuadro blanquiazul viene cumpliendo bien las cosas en el torneo clausura. Ya se recuperaron. Venían un poco fastidiados por lo que fue el empate en Sicuani ante Comerciantes Unidos, con la polémica y todo que reclamaron ahí los dirigentes de Alianza Lima, pero lo que mostraron el día sábado fue totalmente distinto, otra cara para poder recuperar el liderato. Un liderato que también comparte con Melgar, pero la diferencia de goles está a favor de Alianza Lima, gracias al partido ante Alianza Atlético. Vamos a repasar lo que fueron las alineaciones de ambos equipos. Alianza Lima, que salió ya con su 11 característico, ¿no? Bueno, en este caso un 4. Varía bastante, ¿no? A veces es 4-4-2, por momentos es un 4-1-4-1. Pero acá, bueno, en la plataforma de Flash Score lo han puesto 4-1-3-2. En portería, Alejandro Duarte. La defensa, ya conocida, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Anthony y Marcos Guamán. El pivote, el chileno Pavés, que también viene cumpliendo una gran labor. Ayer la defensa de Alianza, se puede decir, no sufrió mucho. Quizás en el único gol que anotó Alianza Atlético, el rebote que deja Duarte deja mucho que desear. Porque son errores que contra rivales más fuertes puede pagar la cara a Alianza. Al menos ya que cuadro blanqueazul tiene todo para poder quedarse con el campeonato de Liga 1, ya que ya ganó la apertura. Solo en clausura tienen que afianzar ese nivel que venían demostrando en la apertura. Y bueno, sin duda Duarte tiene que corregir esos errores, porque es muy absurdo la forma en la que le termina regalando el gol a Alianza Atlético. Si bien fue un remate potente, me parece que fue de Penilla, Duarte no termina embolsando o termina rechazando muy mal el balón. Lo deja vivo justo en el área donde estaban jugadores de Alianza Atlético en mayoría. Y bueno, un poco y nada para agregarle a Garcés y Anthony que, digamos, pese al gol que fue una jugada de pelota parada, hicieron bien su trabajo, ¿no? Y Marco Guamán ayer transitando algún que otra parte del partido, proyectándose, pero sin duda esa tarea más se la terminó dejando a tanto a Gaibor como a Jairo Vélez, ¿no? Que fueron bastante incisivos en ataque, mandándose con bastantes diagonales, tanto para Guerrero como para Girotti, que terminaban siempre habilitando a Eric Castillo, ¿no? Que era el último hombre para poder culminar las jugadas de peligro. Y bueno, básicamente Alianza terminó completando su 11 con Polo Guerrero, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eric Castillo y Federico Girotti. Para el segundo tiempo ingresaron Alan Cantero, que intentó apoyar ahí, no digamos, no generó mucho peligro. Más fue un acompañante. Archimbó ingresó también y tuvo una ocasión de gol, casi termina clavándola, lo que era el 4-1. Pero ingresó bien ahí Chocherita. También ingresó ya para complementar Jesús Castillo. Y el debut también del argentino, ¿verdad? El argentino, no, el chileno Nicolás Díaz, que también es los últimos refuerzos que llegó a Alianza Lima, que bueno, entraron ya para tener sus minutos, ¿no? Entró por Garcés, que bueno, para también cuidarlo, tenía una amarilla previa, y hicieron debutar a este defensor chileno que también cumple el rol de zaguero en la defensa central.
Por su lado, Alianza Atlético formó con un 4-2-3-1. En portería Steven Rivadeneira, que bueno, en la apertura tapó en Boys, ahora está en Alianza Atlético. Tuvo algún par de buenas atajadas. Bueno, igual jugar contra Alianza y en Matute siempre es complicado. Y bueno, no le podría poner responsabilidad, al menos en los 3 goles que le termina marcando Alianza. Fueron complicados. Quizás en el de Jairo Vélez, digamos, era un mano a mano. Pero bueno, terminó muriendo en su palo como la ley del arquero. Y bueno, fue complicado también salvar ese remate. La defensa estuvo Eric Perleche. Este me parece que este es un argentino. Es Román Suárez. No estuvo ayer Villegas. Ayer se notó la falta de José Villegas, el capitán del Alianza Atlético, que es un muy buen defensor, que lastimosamente estuvo lesionado. Estuvo lesionado él, estuvo lesionado Robaldo, que son buenos jugadores que venía teniendo Urcioli para su equipo. Y bueno, quizás hubiera sido distinto, ¿no? Al menos hubiera sido más deseable que la expulsión que tuvo ayer Williams Guzmán, autogol y expulsión, partido para el olvido, para el central de Alianza Atlético. Y también jugó Anthony Gordillo, ¿no? Que bueno, tampoco pudo proyectarse mucho en ataque. Joel Lupú, Germán Díaz como volantes. Y en la ofensiva, Guillermo Larios, que tuvo ahí un par, digamos, estuvo bien controlado por los laterales de Alianza Lima, tanto Guamán como Advíncula, porque Larios se movía por ambas bandas, no solo por derecha. Al igual que Penilla, siempre rotaban. Y Penilla también, que le costó también el partido, salvo ahí esa pelota parada que le sacaron bastante jugo, no pudieron transitar más en ataque. Del Castillo, que también ingresó, perdón, digo que también tuvo participación, pero no se le estuvo muy conectado, ¿no? Y por último, en la delantera estuvo Ingrati, que fue el autor del gol de Alianza Atlético, capturando ese rebote que termina dejando Alejandro Duarte. Este Ingrati también, que es otro de los refuerzos de Alianza Atlético para el clausura. Ingresaron Ariel Muñoz. Este Ariel Muñoz me sorprende, la verdad. No sé en qué momento perdió la titularidad. Venía siendo jugador importante en el equipo de Urcioli. Me acuerdo de ahí un par en sus primeros partidos de la Copa Sudamericana. Venía cumpliendo buen nivel. Tiene una buena pegada. No sé por qué le quitaron el puesto. Pero bueno, parece que no hay espacio para él en este Alianza Atlético en el 11 titular. Ingresó Molina por Guillermo Larios. Este Molina es colombiano, ¿no? Jairo Molina. Sí, parece que es el nuevo fichaje, porque no lo había visto hasta el momento en Alianza Atlético. Bueno, ingresó por Larios. No pudo hacer mucho. Francesco Flores ingresó por Penilla. También rendimiento discreto. Al igual que Jimmy Pérez y José Luján, ¿no? El ex Melgar. No tuvieron mucha acción, en lo que Alianza ya había dominado el partido. Sí, un partido poco complicado, ¿no? O sea, como decía, Alianza Atlético frenando, poniendo su barrera en defensa y tratando de buscar las contras. Sin duda tampoco le salió mucho ayer eso, porque la única manera que se pudieron aproximar con peligro fue a través de un tiro libre de Penilla. De ahí Alianza Lima terminó haciéndose dueño de la posesión, no dejando transitar en ningún momento al cuadro suyanense. Y básicamente Alianza Atlético, digamos, tuvo más chances de empate nomás, ¿no? En el partido, si es que quizás William Guzmán no se terminaba haciendo expulsar. Y ayer el pueblo, bueno, ayer no, el sábado, el pueblo blanquiazul terminó siendo también de gran ayuda para que Alianza se motivara más y más y pueda romper el empate en ese encuentro y básicamente volver a conectar en el partido.